Ahí está, listo. Creo que hay gente que se quiere conectar, no, están todos conectados, perfecto. Y el reglamento establece o indica y define distintos tipos de circuitos terminales que van a ser lo que en su extremo o en su transcurso en la instalación eléctrica, en el inmueble, alimente las distintas bocas o puntos de utilización. El reglamento se refiere a que cada boca es un punto de utilización. Y el circuito dice que es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de protección en el tablero, de maniobra o protección en el tablero, con los puntos de utilización. O sea, el circuito comienza en los bornes inferiores de una térmica y termina, no, mejor dicho, no termina, sino que alimenta todas las bocas que ese circuito va a alimentar. Existe un límite de cantidad de bocas que va a alimentar, que ya lo veremos a continuación en una tablita, y según el tipo de circuito, se limita la cantidad de bocas a alimentar. Eso ya está fijado desde hace mucho tiempo, específicamente en el 2006 se confirmó varias medidas, se modificaron toda la cantidad de puntos de utilización, pero hay una tablita que está vigente de esa reglamentación que determina cuántos son los puntos de utilización máximos que se puede utilizar por cada tipo de circuitos. Los circuitos terminales, entonces hemos dicho, son los circuitos que alimentan las bocas donde están los puntos de utilización. Los puntos de utilización son bocas de iluminación, toma corrientes, alimentación de pequeños motores, o cargas únicas, como puede ser un aire acondicionado, por ejemplo, o un circuito que alimente un calefactor eléctrico de cierta potencia, o una cocina eléctrica, o un termotanque. Son circuitos particulares en estos casos, donde alimenta una sola boca, porque esa boca tiene una potencia tal que excede la capacidad de un circuito normal, de uso normal o de uso general, como veremos a continuación. ¿Por qué no me da OBS? No? Esta es una clasificación general, aunque hay una subdivisión que la veremos en los últimos dos títulos que están abajo, los circuitos para uso específico, pero en general podemos definir que dentro de los circuitos terminales tenemos tres tipos: circuitos para usos generales, circuitos para usos especiales y circuitos para usos específicos. Los usos generales son las bocas de uso general que tenemos en un inmueble, son circuitos de iluminación para uso general y circuitos de toma corriente para uso general. O sea, todos aquellos tomas que colocamos en un ambiente para conectar artefactos eléctricos. Y la iluminación son todas las bocas de iluminación que están en el interior del inmueble. Los circuitos para usos especiales son circuitos la sigla con que se identifican los primeros es IUG, iluminación de uso general, y los toma corriente para uso general es TUG. Esa sigla es la que se utiliza para identificar los distintos circuitos en las planillas de cargas, en la planilla de locales y en la vista en planta de los circuitos de la distribución de los puntos de utilización y los circuitos correspondientes. Bueno, los circuitos de uso especial tenemos de uso especial con IUE, iluminación de uso especial, digamos que son las primeras letras de las palabras que identifican el tipo de circuito, iluminación de uso especial y toma de uso especial. Ya veremos las definiciones para cada uno de ellos a continuación. Y luego están los circuitos para uso específico, tiene dos subgrupos, digamos, circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento no es directamente la red de alimentación. Y circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento es la correspondiente a la red de alimentación. Entonces tenemos dos familias que dependen de la tensión con que se alimenten esas cargas. Hay circuitos que se alimentan con muy baja tensión por una cuestión de la zona húmeda o zona donde el cuerpo se sumerge, como son las piletas de natación o son los hidromasajes, donde requiere o baños, en donde los baños están definidos de las distintas zonas donde se pueden colocar artefactos de una tensión de alimentación de 220-380 y otra zona donde únicamente se debe colocar muy baja tensión. Dentro de estos circuitos específicos, ¿sí?, tenemos lo que eran para uso específico, que alimenta cuya tensión de funcionamiento no es directamente la tensión de la red. Tenemos de 24 voltios, son circuitos de muy baja tensión, sin puesta a tierra, con tensión máxima de 24 voltios. A esto se define con la sigla MVTS. Y circuito de alimentación de tensión estabilizadas, que este es un circuito muy particular de las instalaciones, sobre todo donde hay UPS o estabilizadores,
en la que la alimentación de la Miguel, carga, sí, no se está viendo la pantalla completa, ahí donde va la flechita, va, no sé si por ahí sigue, porque no, me no, dice ahí termina. circuito para... listo, listo, ok, pensé Esa que sigue estaba en otra cortada la hoja, imagen. Muy bien, muy bien. sigue en otra. Circuitos de alimentación estabilizada, ATE, que tienen la particularidad que son circuitos que están a veces bajo una UPS, y en el caso de corte de energía, esa UPS funciona como generador que está alimentando ese circuito. Entonces tiene una particularidad especial para ese análisis de ese tipo de circuitos, porque si tenemos protección en el tablero principal, y en el momento del corte, o tablero seccional, y en el momento del corte de energía, esa limitación ya no es suministrada, sino que la suministra la UPS, las protecciones tenemos que analizarla agua abajo de esa UPS, o sea, debería existir un tablero que garantice que la protección de esos circuitos, cuando la UPS está alimentando, tenga el grado de protección que exige el reglamento. La protección por cortocircuito, por sobrecarga y la falla a tierra. Dentro de los circuitos para uso específico que alimentan carga cuya tensión de funcionamiento es la tensión correspondiente a la red 220-380, aquí tenemos 5 casos particulares. El APM, que es un circuito de alimentación monofásica de pequeños motores. Por ejemplo, una cortina, un extractor de aire de la cocina, extractor de aire del baño. Pequeños motores que sean monofásicos, alimentación monofásica. Circuito de alimentación monofásica o trifásica de carga única, es un cable, un circuito que sale del tablero y alimenta solamente una carga. Puede ser un aire acondicionado o un tipo de carga muy específico como un motor, por ejemplo, o un tablero de un ascensor. En ese caso sería una línea de circuito seccional. Pero si fuera un motor que alimenta algo y está protegido desde el tablero, esa sería una carga única que es el motor. Ya no es un pequeño motor, sino un motor bastante importante. Estamos hablando de un motor que maneja, por ejemplo, un elevador. Estamos hablando más de un HP, o quizás 2 o 3 HP, sería una alimentación específica, perdón, una alimentación tipo, un circuito tipo A. Luego tenemos circuitos de alimentación monofásica de fuentes para consumo de muy baja tensión funcional. Son circuitos que se alimentan, si bien funcionan con baja tensión, pero se alimentan con una red monofásica, con 220 voltios hasta una fuentecita de alimentación, y esa fuentecita de alimentación alimenta la carga. Por ejemplo, la lámpara LED sería un circuito monofásico que tiene el LED una tensión funcional, porque la tensión de funcionamiento del LED es de muy baja tensión. Pero el circuito que es la alimentación monofásica, que puede estar instalado otro tipo de artefacto y no precisamente un LED con un transformador, se lo denomina un circuito de iluminación de uso general. Si fuera algo muy específico de muy baja tensión, entonces sí debería llevar esta definición de muy baja tensión funcional. Circuito de iluminación trifásica específica, denominado con letra IT, ya veremos qué dice este tipo de circuitos, pero que son preferentemente para aquella instalación donde haya, o mejor no preferentemente, que solamente se puede utilizar en aquellos lugares donde el personal de mantenimiento de esas instalaciones sea un calificado BA4 o BA5. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en una canalización va a haber una red trifásica que posiblemente alimente cargas monofásicas. Otros circuitos específicos, monofásicos, trifásicos, OCE, que es una definición general, que son todos aquellos que no están determinados en este reglamento. Pueden ser naturalezas distintas a lo que están definidos en estos circuitos que hemos analizado hasta recién. Acá se acuerda que había una flechita, porque esto continúa, como no me alcanzaba acá, continúa la próxima hoja, donde dice que los circuitos de tensión estabilizada AT, tenemos circuito de alimentación estabilizada AT, tenemos toma corriente de la norma 2071, dice que se instalará en el color rojo, esto ya tiene una instalación particular, donde el color rojo identifica una tensión estabilizada, un circuito de alimentación estabilizada, para no utilizarse con otro tipo de cargas, solamente para aquellas cargas destinadas a tener una tensión estabilizada, como son las PC o servidores de una instalación eléctrica. Además, podrán utilizarse toma corriente para esta función de un color distinto al rojo, que deberán llevar el logotipo que se indica en el ítem siguiente, ¿sí? Como ven acá abajo, tiene un triangulito con un signo de eliminación, y un cartelito que dice uso de equipamiento informático, por ejemplo, toma corriente con tensión estabilizada e ininterrumpida.
Este cartel entonces se colocaría en aquellos tomacorrientes que no pueden ser de color rojo y que son dedicados a un tipo de carga específica que necesita una tensión estabilizada. El triángulo dice, bueno, que no me salió, pero el triángulo dice debe ser de color rojo. Ese triangulito que está en gris debe ser de color rojo. No me di cuenta de colocarlo en color rojo. Cuando lo pegué, lo que pasa es que lo pegué, lo saqué desde el reglamento, y el reglamento como imprime un solo color, quedó en un recuadrito de color gris. En realidad tiene ese color rojo. Toma corriente de la norma IEC 60309 o IRAN IEC o IEC 60309 son estos tomas industriales encapsulados que tiene un formato normalizado a nivel internacional por estas normas, de tal manera que los distintos fabricantes tienen un formato de construcción para que sean compatibles entre ellos. Dice, se respetará el color y el código horario según la tensión nominal a emplear. Estos tomas corrientes industriales tienen una posición de la tierra, de tal forma que esa posición de la tierra y el color de la carcasa identifica una tensión de trabajo y una frecuencia de trabajo. En Argentina tenemos un formato que se utiliza para tensiones de 220, 380 voltios, tenemos para 24 voltios, para 110 voltios, y otra tensión, no recuerdo cuál, con otro tipo de color. Pero cada color identifica un tipo de tensión y una frecuencia de utilización que en Argentina utilizamos 50 Hz. Quisiera colocarse un autoadhesivo indeleble con la siguiente simbología, bueno, la simbología que identifica ese tipo de toma corriente. Este tipo de información, cuando nosotros hagamos el proyecto eléctrico, si tenemos un circuito que sea estabilizado, en la referencia o como nota deberíamos pegar esta leyenda en el plano eléctrico, para que sepa el instalador que al momento de hacer la instalación eléctrica deba imprimir de alguna forma esta identificación en alguna parte de ese toma corriente o en la caja que contiene ese toma corriente para que sepa el usuario que es un punto de utilización pero una carga específica, no es cualquier tipo de carga. Hay una tablita también que indica el reglamento cuál es la cantidad máxima de bocas según el tipo de circuito y cuál es el máximo calibre que se puede poner a ese tipo de circuitos, ¿sí? Esta es una tabla bastante sintética de esos conceptos donde está el tipo de circuitos, acá tenemos tipo de circuito, la designación, el nombre del circuito, la sigla, se identifica, la máxima cantidad de bocas y el máximo calibre de la protección. Estos valores yo ya los puse en la planilla de carga para lo tomen como referencia para que cuando armen el tablero eléctrico no sobrepasen esta capacidad de los calibres de la protección. Para uso general, la cantidad de bocas y iluminación de uso general son máxima 15. Acá, fíjese que no indica específicamente la potencia, pero sí limita la corriente máxima a 16 amperes. O sea, la cantidad de artefacto debe ser una potencia tal que no supere los 16 amperes. Si tengo artefacto de mucha potencia y me supera los 16 amperes, la cantidad de bocas que debo utilizar por circuito van a ir disminuyendo para que la corriente no supere los 6 amperes. Esto ocurre solamente en algunas naves industriales donde usamos luminarias de mucha potencia, estamos hablando de campanas colgantes en tinglado de 6 metros de altura, de 250 o 300 o 400 vatios, que puede ser que la intensidad de corriente en 15 bocas supere los 20 amperes o 16 amperes. En ese caso, te debería limitar la cantidad de bocas a esa cantidad de bocas para que no supere la capacidad máxima de la protección, que son 16 amperes. Toma de uso general son 15 bocas y la capacidad máxima de la protección son 20 amperes. ¿Sí? Después veremos cómo elegir el cable para que ese cable sea protegido con la térmica de 16, con la térmica de 20, térmica de 32, según está indicado en esta calibre máxima de la protección, en el caso de que usemos la máxima calibre de protección. Para uso especial tenemos UE y TUE, donde la cantidad de bocas disminuye a 12 bocas por circuitos, pero el máximo calibre pasa a ser 32 amperes, tanto para iluminación de uso general como para toma de uso general. Esta tablita yo la voy a colocar realmente en la plantilla para que cada vez que abra la plantilla y empiece a trabajar, no me olvide de respetar estos límites de cantidad de bocas y la capacidad máxima del dispositivo de protección en el tablero que protege ese circuito.
Debería hacerlo porque la verdad que es una ayuda bastante importante, aunque la planilla de carga ya está colocada en una columna que se oculta al momento de imprimir o pegar en el plano, pero que me sirve como referencia para no equivocarme en elegir el calibre de protección adecuado para el tablero eléctrico. Después veremos que en la planilla de carga, como yo calculo hasta la corriente de cortocircuito mínima, en esa planilla de carga ya le voy a asignar qué térmica le voy a poner al circuito, qué tipo de curva le voy a colocar y cuál es el poder de corte que correspondería a cada una térmica que protege a cada uno de estos circuitos. Recuerde que la planilla de carga se hace por cada línea, es un circuito. Tenemos todos los circuitos terminales, hay un circuito que es un circuito seccional, donde está la suma de los consumos de todos los circuitos terminales, que correspondería al circuito seccional que alimenta el tablero respectivo. Podemos tener varios circuitos seccionales, tenemos varios tableros en cascada, y por último está la línea principal, que es la línea que alimenta desde el medidor hasta el tablero principal. Todas las otras líneas serían circuitos seccionales. Luego tenemos alimentación a fuentes de muy baja tensión funcional, MBTF, también son 15 bocas, 20 amperes. ¿Sí? La capacidad máxima de la protección. Y luego aparece, fíjese que aparecen todos los circuitos de abajo, salvo el que dice APM, que la capacidad máxima de la protección depende de la responsabilidad del proyectista. Ahí, bueno, ya tenemos que definir cuántas, de acuerdo a la cantidad de boca y a la potencia alimentar, la protección a colocar en el tablero principal. Siempre que esa protección sea menor que la corriente admisible del cable que estamos empleando en ese circuito. Eso no se olvide. La térmica debe ser menor que la corriente admisible asignada al cable que está protegiendo esa térmica, protegiendo y maniobrando. Pues yo corto, energizo, o también protejo mediante la función térmica o magnética de la termomagnética. La alimentación de pequeños motores, APM, estos son para motores menos de 0,35 kW o menos de un HP, una capacidad máxima de 25 amperes. Alimentación de tensión estabilizada, 15 bocas, definición EAT y la responsabilidad del electricista en la protección. Fíjese que estos son valores máximos, no significa que a un circuito de iluminación lo que poner siempre una térmica de 16. Hoy en día se están utilizando circuitos de 15 bocas con térmica de 6 amperes y estoy holgadamente cubierto con la potencia de la luminaria LED que vienen hoy en día. Estamos hablando de corriente en 15 bocas 3, 4 o quizá 2 amperes, se depende de la potencia de los artefactos, así que una térmica de 6 es suficiente para circuito de iluminación. Para uso general se está utilizando por general la de 16 amperes. Acá sí se trata de no bajar la capacidad de esa térmica, salvo que la carga que alimente ese toma de uso general, sepamos que sea una carga de bajo consumo y podamos colocar una térmica de 10 amperes. Por ejemplo, si tengo alimentación de aire acondicionados, donde ya está definida la potencia del aire acondicionado y con la tecnología actual, las corrientes son bastante bajas con respecto a aire acondicionados anteriores, porque estamos hablando de aire acondicionados con accionamiento inverter, o sea, con variable velocidad que me regula la velocidad del compresor para acompañar lo más cercano posible a la variación de temperatura y el funcionamiento del motor. Esas corrientes han bajado sustancialmente, quizá el 50%, y hoy en día puedo tomar un circuito de 2 aire acondicionados con una térmica de 10 amperes. Si siempre garantice que voy a utilizar ese ambiente, no necesita más que esa capacidad en los aire acondicionados. O sea, no necesariamente voy al límite de la capacidad, sino que voy a definir según el tipo de carga que voy a instalar. Que tenemos circuitos de muy baja tensión sin puesta a tierra, muy baja tensión, que no tiene límite de cantidad de bocas, por cantidad de bocas que quiero, y también es responsabilidad del electricista definir la protección de ese circuito. La limitación en carga única, esto es indefinido porque no sé qué carga única voy a alimentar, puede ser un motor chico, un motor grande, algún artefacto, puede ser de resistencia como un horno eléctrico, o una cocina eléctrica, o un anafe eléctrico, en que esa potencia va a depender de la capacidad del anafe. Hay anafe de bajo rendimiento que consume 5 kilovatios, y hay anafe de buen rendimiento, de menor rendimiento, que consume mucho menos que eso. Eso va a depender del tipo de carga que nosotros proyectemos, que el cliente esté dispuesto a comprar. Eso es importante definir
¿Qué va, si en mi caso, que va a ser una instalación con artefactos de cocina eléctrico, habría que consultar al cliente qué calidad de producto va a comprar, de alto rendimiento o bajo rendimiento, para de acuerdo a eso definir los circuitos y la capacidad de las protecciones y los cables que vamos a instalar. Iluminación trifásica específica, tenemos, es una línea trifásica, ya son los 3 cables. Si es alimentación de 220 de cada artefacto que alimenta, puede ser una nave industrial que tenga un circuito de muy larga longitud, 50, 60 metros. Entonces yo puedo recurrir a tirar una línea trifásica e ir intercalando entre fase y neutro las distintas bocas de esa forma, de bajar el calibre del cable y hacer una distribución con una calle de tensión uniforme para todas las luminarias que alimenten ese circuito. En ese caso vamos a tener 12 bocas por fase, serían 36 bocas en una línea trifásica. O sea, y yo puedo colocar un solo interruptor para que me interrumpa esa línea trifásica. Cosa que se utiliza en instalaciones externas, o sea, de parques, o instalaciones de naves industriales donde tengo una gran cantidad de luminarias y de potencia importante. Fíjese que no hay acá definición de potencia, sino de la cantidad de bocas. Y otros circuitos específicos que son circuitos que pueden surgir en el proyecto, circuitos particulares que no están indicados en ninguno que están arriba. ¿Sí? Vamos a detallar un poquito cada uno de los circuitos para que los conozcamos concretamente de qué se trata cada uno de ellos. Y empecemos por la iluminación de uso general. ¿Sí? Circuitos de iluminación para uso general, en cuyas bocas de salida podrán conectarse artefactos de iluminación y de ventilación y combinación entre ellos, u otras cargas unitarias, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor de 10 amperes por cada luminaria, por cada artefacto. Hoy sabemos que los artefactos de LED consumen menos de 1 vatio, menos de 1 amper, por ejemplo. Pero bueno, este circuito indica que las bocas, pensemos que estos circuitos están definidos en el 2006, donde la oferta comercial era muy distinta a lo que hay hoy en día. En aquellos entonces había proyectores para interiores que eran de 150 vatios, de 200, 300 o 400 vatios. Eso indicaba que la potencia era mayor de 10 amperes por boca. Entonces, estas definiciones están para esa época, ¿sí? Hoy en día está como redundante este requerimiento porque la lámpara LED consume muy poca corriente. Salvo en instalaciones industriales donde puede ser que las luminarias sea un poco más importante su consumo, pero si estamos hablando de 250 amperes, estamos hablando de 1 amper y pico para una luminaria, una campana colgante de 250 amperes por cada boca, o sea, estamos lejos de los 10 amperes. Dice por medio de conexiones fijas, uniones de borne, o por medio de toma corrientes de la norma IRAM 2071. En ambientes industriales, para hacer mantenimiento, fácil mantenimiento, habitualmente se coloca una bandeja portacable, un perfil C, o cajas con cañería metálica o plástica, y en esas cajas se coloca un toma corriente, y el artefacto con sistema para colgar y desmontar fácilmente con una ficha macho, de tal forma de conectar ese artefacto con una ficha macho a la alimentación de cada una de las bocas. Eso está considerado dentro del sistema de iluminación de uso general. También se puede utilizar de 16 amperes una norma IEC 60309, norma IRA-IEC o IEC 60309, son esos tomas corriente azules que creo que tengo alguna imagen más adelante. Este circuito contarán con protección en ambos polos para una corriente no mayor de 16 amperes y el número máximo de boca de salida son 15, era lo que estaba resumido en la tabla que vimos recién. ¿Alguna duda de esto? Está clarito, ¿no? Es sencillo. Acá lo que me confunde a mí, esto es una crítica que le hago al reglamento, es por qué me dice que para la boca puedo utilizar un toma corriente de 16 amperes cuando me dice que cada boca no puede tener un consumo más de 10 amperes. Eso no entiendo por qué dan esta posibilidad. Si alguien lo entendió, alguna vez lo discutió, me lo comenta. Pero bueno, habitualmente se colocan toma corrientes de IRAM 2071 con fichas de 10 amperes para limitar las luminarias colgantes, por ejemplo, en una nave industrial, como la vamos a utilizar nosotros en el proyecto de la nave industrial, que la tengo como
como proyecto a analizar o a ejecutar el proyecto, la instalación eléctrica. Los tomas de uso general, acá están las fichitas que les decía hace un rato, las fichas hembras sería el de la izquierda, la azul que vemos a la izquierda y la macho que está a la derecha, que son de la norma IEC 60309. Son fichas que están normalizadas y se admite para utilización este tipo de circuitos o alimentación toma uso general. O sea, el toma puede ser el que está a la izquierda, puede ser capsulado exterior, capsulado embutido en un tablero, u otro tipo de instalación que permita el sistema que me ofrece el fabricante. Siempre va a estar dentro de la norma IEC 60309. O usar el toma corriente de 10 amperes por boca, el norma IRAM 2071. Acá también me indica, fíjese que dice, en cuyas bocas de salida podrán conectarse cargas unitarias de no más de 10 amperes. Por medio de toma corriente de 2 polos más tierra de 10 amperes, conforme a la norma 2071. Y acá se me dice, o no más de 16 amperes con toma corriente que cumpla con norma IEC 60309. Ah, espera un cachito. Ah, ahora entiendo por qué dice 16 amperes. Porque acá sí puedo instalar una luminaria hasta 16 amperes, pero en ese caso debo utilizar un toma corriente de este modelo. Acá me aclaró, ay, perdón. Cuando hablo de toma corriente, le dice que puede ser un toma corriente de 10 amperes por boca, para artefactos que no consuman esa corriente, o de 16 amperes, pero para ese caso tengo que usar norma IEC 60309. Estos circuitos contarán con protecciones de ambos polos para una corriente no mayor de 20 amperes y el número máximo de boca de salida será de 15. Cuando habla de protecciones de ambos polos, significa que debo colocarles termomagnéticas para protección de cortocircuito y sobrecarga y diferenciales que sean bipolares, para los circuitos monofásicos que sean de dos polos, corte el neutro y la fase. Si son trifásicos, me tienen que cortar las tres fases y el neutro. ¿Sí? Pero acá fíjense que estamos hablando de circuitos monofásicos. Circuitos terminales para usos especiales. Son circuitos monofásicos, ¿sí?, que alimentan cargas que no se pueden manejar por medio de circuitos de uso general. No obedecen a lo que vemos recién. Sea porque se trata de consumos unitarios mayores a los admitidos o de consumos a la intemperie. Con esto quiero acotar algo importante. Entonces, cuando hablemos de circuito a la intemperie, esas bocas van a corresponder a un circuito de toma de uso especial o un circuito de iluminación especial. O porque la potencia que deben suministrar esos tomas es mayor que los 10 amperes o 16 amperes que vimos recién. Por ejemplo, hay tomas corriente de 20 amperes. Esto se puede utilizar en circuitos, donde dice ejemplo, parques, jardines, patios, terrazas, en todas las paredes perimetrales del inmueble, etcétera, etcétera. Fíjense también la definición de circuitos para uso específico en el ítem C de la Krause. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Dice, los circuitos para usos especiales contarán con protecciones de ambos polos por una corriente no mayor de 32 amperes y el número máximo de bocas de salida será de 12 amperes. Tampoco estamos llegando a ese nivel de corriente, habitualmente no superamos los 16 amperes porque recuerden que estas definiciones de corriente estaban hechas para otra época, donde los consumos eran quizá el doble o el triple de lo que hoy en día se consume. El consumo de energía bajó bastante porque el consumo de potencia o de corriente por un artefacto al tener mayor rendimiento ha bajado sustancialmente. Dentro de esos tomas de uso especiales tenemos iluminación de uso especial, circuito de iluminación de uso especial, en cuyas bocas deben conectarse exclusivamente artefactos de iluminación, sea por medio de conexiones fijas, uniones o barreras, o por medio de toma corrientes de 10 o de 20 amperes. Conforme a la norma 2071 o de 16 amperes, conforme a la norma IRAM IEC 60309. Este tipo de circuitos deben ser empleados para iluminación de lugares a la intemperie, aunque puede incorporarse bocas de iluminación de uso especial en espacios semicubiertos o en el interior del inmueble. Acá empieza a enredar un poco el reglamento, que me molesta realmente esto, pero por algo lo deben haber hecho. Si estoy hablando de circuito de uso especial exterior, ¿para qué mezclo con iluminación de bocas de uso especial dentro del inmueble? Yo habitualmente nunca hago esa combinación para que sea las protecciones que protege ese circuito, sea más fácil identificar la falla, porque si no tengo certeza que solamente
son iluminación exterior y también iluminación interior, puede ser que la falla esté en la parte interior. Entonces, entorpece, digamos, después la tarea de mantenimiento al que viene después de nosotros que hicimos el proyecto o el que ejecutó la obra. No recomiendo entonces que se utilice este tipo de combinación, ni que tampoco se coloquen toma corriente en los circuitos de iluminación, ¿sí? Deberíamos evitar colocar toma corriente en circuitos de iluminación, en alguna parte el reglamento sí lo admite. Se recomienda por razones funcionales que los circuitos para la electrificación en lugares de intemperie sean independientes. Acá dice se recomienda, o sea, no exige, pero sí recomienda que los circuitos tengan una termomagnética independiente de los circuitos internos, ¿sí? Que estén separados. No especifica si esas separaciones también con la protección diferencial. Dice solamente que sean circuitos independientes de otros circuitos de interiores. Los tomas de uso especial, acá tenemos un toma norma INA 2071 y le Miguel, corresponden las fichas 20. ¿Sí? ahí, con respecto a la imagen anterior que vos estabas diciendo ahí de iluminación y poner el toma, eso puede ser para el caso de las bandejas portacables, que hay iluminación en la bandeja que va conectada a un toma. No en no en el Que por toma de eso uso. que lo refiera por Iluminación ese. especial. Sí, Claro. en bandejas, en interiores me lo hago. Sí, 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 sí. Sí, en las instalaciones comerciales e industriales se utiliza mucho para facilitar el mantenimiento, colocar tomas corriente en bandeja o en perfil C o en cañería. De tal forma que claro. si ese artefacto hay que hacer limpieza, debería hacerse limpieza periódicamente para no perder el nivel de iluminación que brinda ese artefacto. Es mejor tener una ficha para poder conectar fácilmente y luego conectar fácilmente. Claro, Que para no casos de necesita mucho iluminación de trabajo. uso especial. Claro, inclusive ese trabajo de mantenimiento lo puede realizar una persona calificada, digamos, puede ser una persona de limpieza que desenchufa algo, lo baja, y lo limpia y luego lo vuelve a instalar. Que no requiera, digamos, mano de obra especializada para ese tipo de trabajo. Es otra cuestión también que facilita el empleo de toma corrientes y fichas para conectar artefactos de iluminación. Los tomas de uso especial, circuitos de toma corriente de uso especial, la sigla es TUE, en cuya boca de salida pueden conectarse cargas unitarias de hasta 20 amperes por medio de toma corriente de la norma IRAN 2071, que es el que vemos acá a la izquierda abajo, un toma de 20 amperes, o la norma IRAN IEC 60309, que es esta caja azul, esta cajita azul que tiene una tapa que aparece, realmente está roscada esa tapa, que me permite, que mediante un burlete de silicona, sellar a ese toma corriente en un grado de protección IP67, para utilizarse a la intemperie, por ejemplo, o en lugares húmedos donde hay inyección o proyección de agua sobre el toma corriente. Este tipo de circuitos debe ser empleado para electrificación en lugares a la intemperie, aunque pueden incorporar bocas de toma de usos especiales en espacios semicubiertos en el interior del inmueble. Volvemos al tema del caso anterior, ¿no? No se recomienda que un circuito exterior se combine con algo interior, para poder detectar fácilmente la falla y sacar del servicio un solo sector y no dos sectores internos y externos al bajar la técnica de la protección. Se recomienda por razones funcionales que los circuitos para electrificación en lugares de la intemperie sean independientes. Lo mismo que el circuito de iluminación se refiere al circuito de alimentación de estos tomas de uso especial. Si es a la intemperie, recuerden que tienen que poner un grado IP, ya veremos más adelante, adecuado para garantizar que la proyección de agua, la lluvia que pueda caer sobre ese toma corriente, no ponga en peligro a las personas que van a utilizar ese sistema o ese tipo de instalación. La muy baja tensión de servicio, circuito de muy baja tensión sin puesta a tierra con tensión máxima de 24 voltios. Hola Miguel, disculpa, Sí. quisiera saber con respecto, por ejemplo, a los aires acondicionados, ¿se Sí. usa un circuito especial o de uso general está bien? El circuito está alimentando solamente eso, ¿sí?
O sea, no se utiliza para usos generales, para que vos lo desenchufas del aire y enchufes otra cosa. Directamente lo enchufas del aire acondicionado. Ah, bien. ¿No es cierto? Inclusive puede ser un circuito de toma de uso especial que me alimente varios aire acondicionados para tener un solo circuito de aire acondicionado. Vos estás utilizando solamente para una carga específica, que es un uso especial, que es de un aire acondicionado. No lo utilizas para otra cosa. ¿Por qué? Porque está a 2,20 m de altura, está al lado de la unidad interior del aire y no lo va a utilizar para otra cosa. Lo utiliza solamente para alimentar el aire. Perfecto. Estos circuitos muy baja tensión de servicio tienen un toma particular de utilización, que es un toma corriente que tiene, fíjese, el formato de la caja interior y de la tapa, tiene un color violeta, y el toma corriente que ingresa, o la ficha que puede ingresar, es una particular que tiene un formato que puede ingresar a esa caja. Dice circuito de muy baja tensión, sin puesta a tierra, con tensión máxima de 24 voltios, en cuyas bocas de salida pueden conectarse cargas predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas o por medio de estas fichas. Puede ser conexión fija en una cajita estanca con una bornerita donde yo vengo con una carga específica de 24 voltios y la conecto. O de ficha de toma corriente para las tensiones respectivas conforme a la norma IEC. Esta cajita que vemos acá, que toma corriente, corresponde a la norma IEC 60309. El formato, fíjese que es especial, para ser utilizado para ese nivel de tensiones. El color de la tapa me identifica el color. En este formato, las tapas de color azul son de 220 voltios, las tapas de color rojo son de 380, la amarilla, si no me equivoco, son de 110 voltios, y las lilas o estas violetas son de 24 voltios. La alimentación de la fuente muy baja tensión se realizará por medio de un circuito de alimentación de carga única. O sea, ¿en qué consiste esto? Yo tengo un circuito AQ que me alimenta la fuente de alimentación. Puede ser cerquita al tablero, puede estar en el mismo tablero, a la par del tablero. Va a ser un tramito de circuito AQ. Y luego van a salir circuitos de muy baja tensión de servicio, de 24 voltios, que por canalizaciones, puede ser caño, bandeja o lo que elijan, para ir a alimentar los distintos puntos de utilización de 24 voltios. No me digan qué se puede hacer con esto, porque en este momento no me imagino ninguno, pero es de muy poca utilización. En el ámbito comercial puede ser que en el ámbito industrial se pueda utilizar ese tipo de circuitos, como por ejemplo, no precisamente 24 voltios, pero me tocó hacer un proyecto de instalación eléctrica de un concesionario de autos que querían que en el tablero de servicios tuvieran tomas de 12 voltios. ¿Sí? 12 voltios para alimentar las luminarias con que se alumbraban cuando hacían mantenimiento, o sea, era un prolongador o, ¿cómo se llama?, una portátil, en 12 voltios para iluminar el lugar de trabajo dentro del vehículo. Entonces, ahí utilizaba este tipo de toma corrientes, y en ese caso eran tomitas que iban en el mismo tablero. Entonces yo tenía internamente desde la térmica de ese tablero un circuito AQ que iba desde la térmica a la fuentecita interna dentro del tablero. Ese fuentecita me alimentaba el tomo con un circuito muy baja tensión. O sea, todo estaba en el mismo lugar. Entonces nunca me tocó alimentar un circuito que tenga cierta longitud por el problema de la caída de tensión en 24 voltios. Tengo que aumentar la sección del cable para que, de acuerdo al consumo, esa caída de tensión no me baja la tensión de servicio muy por debajo del 24 voltios. Dice, los circuitos de muy baja tensión no tienen limitación de número de bocas, potencia de salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, no hay límites de ningún tipo. Es responsabilidad del proyectista determinar esta característica cumpliendo lo establecido con el carácter general de esta reglamentación, y particular prescripción de la cláusula 771-18.1. Hay que ir a ver esa cláusula para ver qué condiciones particulares para este tipo de instalación, que la veremos en el caso que utilicemos en algún momento. Así, hay muchas cosas que el reglamento indica como referencia a otro punto, que solamente lo vamos a tocar en el momento que ese punto sea aplicable al proyecto que nosotros utilizamos, porque si nos podemos ver todos los apartados, subcláusulas que hay, tendríamos que ver todo el reglamento completo, ¿sí? Y es muy largo como para verlo en este tipo de clases con una definición, digamos, del curso muy acotada. Esto es, bueno, todo referido a muy baja tensión de servicios, sin puesta a tierra, pero ese es sin puesta a tierra, ¿sí?
Son todas las condiciones que hay que tener para este tipo de circuitos. La protección en forma simultánea contra contactos directos y contra contactos directos e indirectos se puede lograr mediante el uso de fuentes de circuito de muy baja tensión sin puesta a tierra. Estos circuitos son utilizados casualmente para que no corra peligro la persona que va a hacer uso de las bocas que estamos alimentando con este tipo de tensión. Por ejemplo, el servicio del tanque elevado con su nivel o control de nivel en altura, el tanque elevado y el control de nivel en la planta baja. Eso van a tener tensiones de 24 voltios, de tal forma que si hay una fuga de corriente no ponga en peligro a las personas que están utilizando o haciendo mantenimiento de ese servicio. En ese caso, cuando estamos trabajando en zonas húmedas, pero si en ese lugar, aparte de ser húmedo, el cuerpo se moja, como puede ser una pileta, una fuente de agua, una ducha o un hidromasaje, la tensión del servicio para esas bocas debe ser de 12 voltios. Eso lo aclara bien el reglamento, para definir las tensiones límites de utilización de este tipo de ambiente. Esta obra de muy baja tensión, que no lo vamos a, quien quiera profundizar, lo puede leer, y que va a emplear ese tipo de circuitos. Nosotros utilizaremos solamente en estos dos proyectos en los circuitos de bombeo de agua, para alimentar el circuito de control de nivel en los dos cisternas y el tanque elevado. Dentro de los circuitos para uso específico tenemos el ATE, son circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento no es directamente la red de alimentación. Son tensión estabilizada. ¿Por qué dice no es directamente la red de alimentación? Porque una UPS en el momento que entra a funcionar porque es un corte de energía, ya no es la red la que alimenta, sino es la UPS la que alimenta el circuito. Por eso lo definen como ATE. Circuito de alimentación de tensión estabilizada, ATE, destinado a equipos o redes que requieran para su funcionamiento, ya sea por prescripción de diseño o necesidad de usuario, tensión estabilizada o sistemas de energía ininterrumpida como son los UPS. Los dispositivos de maniobra y protección de los circuitos ATE, interruptores automáticos e interruptores diferenciales, se colocarán a partir de la o la salida de la fuente de un tablero destinado a tal fin. O sea, la salida de la UPS, colocaríamos un tablero, en ese tablero irían las protecciones que alimentan los circuitos. En locales con presencia permanente de personal vía 4 o vía 5 podrán emplearse interruptores manuales y fusibles o interruptores automáticos, interruptores diferenciales para esa maniobra. En las bocas de salida pueden conectarse cargas monofásicas predeterminadas, ya sea por medio de conexiones fijas o de toma corriente, como ya vimos en el caso de tomas de uso general. En el caso de circuitos también para uso específico, tenemos la APM, el ACUL y muy baja tensión de funcional, ¿no es cierto? Circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento es correspondiente a tensión de red. Pequeños motores, cargas únicas y muy baja de tensión funcional sin conexión, sin conexión a tierra. Los APM, pequeños motores. Circuito de alimentación monofásica de pequeños motores en cuyas bocas de salida pueden encontrarse cargas destinadas a ventilación, convección forzada, accionamiento para puertas, portones, cortinas, heladeras comerciales, góndolas refrigeradas, lavarropas comerciales, fotocopiadoras, etc. U otras cargas unitarias de características similares, sea por medio de conexiones fijas o conexiones con toma corriente, como ya vimos anteriormente. Cantidad máxima 15, la carga máxima por boca son 10 amperes y la protección del circuito no puede ser mayor de 25 amperes. Cargas ACU, esta definición de ACU por ahí se vuelve engorrosa y a veces no entendemos cuándo aplicar o cuándo sí. Y esta definición no está bien certera para definir cuándo es un ACU o no. Si lo leemos, dice un circuito de alimentación monofásica o trifásica y carga única. O sea, el cable sale del tablero y solamente alimenta esa carga. ¿Sí? Por ejemplo, si yo desde un tablero salgo y alimento un tablero, si bien el tablero es una carga única, pero el tablero se alimenta con la línea seccional. No es una línea circuito terminal. Entonces, en ese caso, un tablero que es una carga única para otro tablero es un circuito seccional. No es una carga única ni una alimentación de carga única. Nos estamos refiriendo a un elemento que brinda algún servicio, algún trabajo, como alimentación única de ese circuito. Dice, alimenta una carga unitaria
que así lo requiere a partir de cualquier tipo de tablero, sin derivación alguna de la línea. Se quede claro, solamente una boca. No tiene limitación de potencia, de carga, de tipo de ventilación, ubicación, conexión o dispositivo a la salida, o de valor de protección. Es responsabilidad del proyectista determinar esta característica cumpliendo con lo establecido en carácter general en esta reglamentación. Bueno, hay otra vez un llamado a un punto del reglamento de AEA, el 771, 18.3.5. Muy baja tensión funcional, el número máximo de boca sería 15, la carga máxima son 10, y la protección del circuito no puede ser mayor de 20 amperes. Las conexiones podrán ser con fichas o conexiones fijas, ¿sí? Y las fichas serían dos modelos que hemos visto anteriormente. Dice, los consumos que funcionan con muy baja tensión funcional pueden ser sistema de portero eléctrico, centrales telefónicas, sistema de seguridad, circuitos de televisión u otras cargas unitarias de características similares. Luego está el LITE, dice, circuitos terminados para uso específico, circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento se corresponde a la red de alimentación. Acá tenemos LITES, iluminación trifásica especial. ¿Por qué? Porque tenemos una línea trifásica en la que se van intercalando las conexiones de la fase y el neutro para limitar bocas monofásicas de 220 voltios. O también podría ser, como ya no existen, pero había un momento que había luminarias que tenían balasto que se alimentaban con dos fases, con 380 voltios. Podría ser un circuito ITE en la que se iba intercalando el uso de las fases para los distintos balastos. En el alumbrado público, por ejemplo, se utiliza este tipo de circuitos, o se utilizaba, perdón, en canchas de fútbol, donde se utilizaba luminarias de mercurio halogenado con lámparas de 380 voltios, se puede utilizar este tipo de circuito. Circuito de iluminación trifásica específica, o en circuito de iluminación en amas industriales de mucha envergadura, ¿no? Donde las luminarias son de mucha potencia y de muchas longitudes. Circuito de iluminación trifásica específica en oficina y locales con presencia permanente de personal de mantenimiento, operación BA4 y BA5. Eso hay que tener en cuenta. Si utiliza este sistema, debo garantizar que el personal de mantenimiento sea calificado, BA4 o BA5. Se podrán emplear además los IUG o los IUE, circuitos trifásicos específicos, donde se deriven sistemas de iluminación. O sea, yo puedo salir de esto con circuitos IUG y iluminación de uso especial. Eso no lo sabía. Yo habitualmente uso este tipo de circuitos para naves industriales de mucha longitud y con muchas bocas. Por ejemplo, un supermercado, como caso particular, de que tenga un tinglado parabólico a 6, 7 u 8 metros de altura, donde esta luminaria de mucha potencia, y los circuitos sean de mucha longitud. Estamos hablando de 20, 30 metros, y quizás 60 metros hasta el tablero de alimentación, ¿no? Y si analizamos la caída de tensión en esos circuitos, va a ser bastante importante, si utilizamos circuitos monofásicos. Bueno, las conexiones también, fíjense que hace referencia al uso de conexiones fijas, o mediante fichas toma corriente de las dos normas, IDAM 2071 o 60309. Este tipo de circuito puede ser empleado para eliminación de lugares a la intemperie, en espacios semicubiertos o en el interior de inmuebles. Esto es importante, puede ser indistinto para la intemperie o para el interior de inmuebles, o combinación de ambos. Cuando se empleen estos circuitos para iluminación exterior, su protección debe ser exclusiva e independiente de cualquier otro tipo de circuito interior. Acá ya es más específico, dice que deberá ser independiente a otro circuito interior. Recuerden que antes decían que recomendaba que sea, acá dice que debe ser. Es importante analizar el verbo con que exige o no exige algún punto del reglamento, algún artículo o algunas especificaciones particulares de las instalaciones de los equipos. El número máximo de bocas por fase será de 12. O sea, yo puedo tener en línea trifásica 36 bocas. La carga máxima por boca será 10 amperes y la dimensión de este circuito será responsabilidad del proyectil. Hay que me dice más acá, en cada uno de estos circuitos trifásicos INTE para sistema de iluminación deberá ser protegido por dispositivos omnipolares, con todos sus polos protegidos por sobrecargas o cortocircuitos.
Si existe distribución de conductor neutro, el dispositivo de protección será tetrapolar con neutro protegido. O sea, puede ser una llave trifásica si solamente son cargas de 380 voltios, o tetrapolares con el neutro protegido si son cargas monofásicas. Para el dimensionamiento de los conductores de línea de neutro se debe tener en cuenta el contenido armónico de la carga. Bueno, en los anteriores también, pero sobre todo en circuitos trifásicos, cuando hay presencia de armónicos del tercer orden, este armónico se encuentra en fase cada componente armónica de cada fase se encuentra en fase entre sí. O sea, en definitiva, la corriente total que va a circular va a ser la suma de las tres corrientes, porque están en fases los armónicos de tercer orden de tres fases distintas. Entonces hay que tener en cuenta esa corriente extra que va a circular por el neutro, que es una combinación de estas corrientes de tercer orden, de armónica de tercer orden. Dice, se relaciona adecuada distribución de luminarias entre cada conductor de línea y el neutro para lograr el mayor equilibrio de carga sin perder de vista el efecto electroscópico. Ya no hay efecto electroscópico, creo, con las luminarias nuevas. Esto ocurrió mucho con las luminarias tubo fluorescente. Yo creo que con LED, creo que ya no ocurre, por el tipo de alimentación de la lámpara LED, que es prácticamente corriente continua. Siendo recomendable alternar las líneas y fases sobre las que se conectan las sucesivas luminarias. Por esto es el dibujito que yo les mostraba recién. Fíjense que yo tengo acá 6 luminarias. La primera está en la fase 3. Tengo 1, 2 y 3. La fase 3, fase 2, fase 1. Fase 3, fase 2, fase 1. De tal forma que las tres cargas las tres fases queden cargadas con la misma capacidad o con la misma corriente, o la misma potencia. De tal forma que en el neutro, prácticamente, en este extremo de neutro, si todas las cargas están electrificadas, este tramo de neutro prácticamente no circula corriente. Porque el sistema equilibrado, el circuito trifásico equilibrado con neutro, en el neutro no circula corriente. El circuito OCE, acá les muestro un caso particular del circuito OCE, por ejemplo, para alimentar, que se utiliza mucho, y lo vamos a utilizar en nuestro caso en el tablerito en la nave industrial. En la nave industrial, donde se hace muchos trabajos con máquinas y herramientas, se requieren tableros de servicio para enchufar o alimentar máquinas y herramientas. En este caso, si yo tengo una nave industrial donde quiero colocar 6 tableros de toma corriente de servicios o toma corriente de servicio, puedo hacer ese tipo de instalación considerando que este circuito es un circuito tipo OCE. La potencia, fíjese que no hay límite en la cantidad de bocas, ni en la potencia de ese circuito, ni en la corriente. Por lo tanto, yo voy a definir, según el consumo de cada tablero, cuál es la sección de cable que voy a utilizar, cuál es la corriente máxima que voy a tener como simultánea en este circuito y elegir la protección de acuerdo a esa capacidad de carga que necesite para estos tableros. Si tengo 6 tableros, va a haber un factor de simultaneidad bastante bajo, pues es 0,6, 0,5. Si sé la potencia que consume cada tablero, puedo calcular la potencia total y con eso la corriente máxima para elegir el cable y la protección que corresponde a ese circuito. Esto queda a criterio entonces del proyectista definir las protecciones, las capacidades y la corriente que va a consumir este circuito. La cantidad de bocas y la corriente. Y por ende la protección que voy a colocar. Y con respecto al cable a utilizar en los circuitos, hay una consideración o una especificación donde se indica en esta tabla que vemos acá las secciones mínimas de los conductores que se van a utilizar por cada circuito. Esto me permite ya predimensionar mi tablero eléctrico y las canalizaciones, teniendo en cuenta la capacidad de corriente que me va a conducir cada uno de los circuitos. Un circuito de iluminación de uso especial, de uso general, hoy en día de lámpara LED, dice que el cable de menor sección que puedo utilizar es 1,5. Con eso garantizo una corriente de 13 amperes, que es superior a la capacidad de cualquier circuito de iluminación normales que se utilicen hoy en día con lámparas LED. Estamos hablando de 6 amperes o 8 amperes como máximo en luminarias de 45, 60 vatios y 15 luminarias de ese tipo.
Es bastante conservador utilizar entonces el cable de 1,5 para circuitos de iluminación de usos generales, con conexiones fijas o a través de toma corriente. En líneas, volvamos al principio, en las líneas principales, la sección mínima es de 4 milímetros. En circuitos seccionales, la sección mínima 2,5 milímetros. Puede haber tableros de bombas de agua que requieran no más que esta corriente, que esta sección de cable, porque consume muy baja corriente. Una bombita monofásica está del orden de los 3,5 a 5,7 amperes, depende del rendimiento de la bomba centrífuga que tenga. Es suficiente para colocar una limitación de un cable de 2,5. Si con iluminación, entonces, de sección mínima 1,5, sabemos que el conductor de protección también tiene una sección mínima que es 2,5 milímetros. El circuito de iluminación siempre lo voy a cablear o voy a proyectar para que tenga la línea de fase y retorno y neutro de 1,5, pero que el conductor de protección sea de 2,5. Esto es para cualquier caso de alimentación. Hay una única excepción, que se puede reemplazar el cable de protección cuando está incorporado en el cable subterráneo que está alimentando un circuito de iluminación y que sale de un tablero. Por ejemplo, si yo tengo un tablero, que de ese tablero salen los circuitos con bandeja portacables, en la bandeja portacables tengo que integrar cables subterráneos, no puedo colocar cables bipolares. Y los cables subterráneos de 1,5 vienen en 3 conductores, identificados con marrón, negro y verde amarillo, para circuitos, por ejemplo, de iluminación. Ese cable, los 3 son de 1,5 milímetros, en ese caso tengo un conductor de protección de 1,5. Pero como está envainado y está ya protegido por la misma vaina del cable subterráneo, sí se admite que ese cable de protección sea de 1,5. No así el cable de protección cuando va en cañería, acompañando el cable conductor de línea de neutro. En ese caso debe ser de 2,5 sí o sí. Circuitos terminales para toma corriente de usos generales, la sección mínima 2,5. Fíjese que la corriente admisible de un cable de 2,5 en cañería es de 20 amperes. Y me dice que la protección máxima que pongo para ese tipo de circuitos, si volvemos para acá atrás, toma de uso general es de 20 amperes. ¿Sí? Entonces, si yo pongo en términos de 20 amperes, 2,5, el cable 2,5 tiene una corriente admisible superior a la protección, 21 amperes. Por lo tanto, ese cable está protegido correctamente. Entonces, el reglamento dice que la sección mínima de esos conductores tiene que ser de 2,5 milímetros. Circuitos terminales para iluminación de uso general que incluyan toma corriente de uso general, no recomendable por mí, son de 2,5. Circuitos terminales de usos generales que incluyan toma corriente de 2,5. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el circuito de iluminación en el baño incluye un toma corriente, cosa que yo no lo hago nunca, pero es aceptable. Puede ser en la instalación existente, en la que no puedo separar los circuitos, no me queda otra que alimentar el toma corriente del baño con el circuito de iluminación. Por circunstancias de construcción no puedo hacerlo. En ese caso, ¿qué me dice esto? Que los circuitos terminales de iluminación de uso general que incluyan toma corriente debe ser de 2,5. Entonces el circuito que pasa por el baño y alimenta un toma debería ser de 2,5 milímetros en toda su, tanto el de línea como el de neutro. Y por supuesto el de protección. Luego tenemos líneas de circuitos para usos especiales, 2,5 milímetros, por ejemplo, los tomas de uso especial o la iluminación de uso especial, 2,5 milímetros. Esto también es una aberración porque hoy en día no necesita tener 2,5, pero bueno, así tendré con el reglamento. Con 1,5 me sobra una iluminación exterior con 1,5, pero tenemos que respetar el reglamento, así que tanto lo cambie, seguiremos manteniendo con 2,5 milímetros. Esto recuerden que no es optativo, es obligatorio para decir que yo cumplo con el reglamento cuando ejecuto el proyecto y ejecuto la instalación eléctrica. Así tengo que adecuarme a lo que esto me exige. Y son valores, secciones mínimas. Circuitos para uso especial, 2,5. Circuitos para uso específico, muy baja tensión funcional, 2,5. Circuitos para uso específico, alimentación a muy baja tensión funcional, 1,5 milímetros. Ay, perdón. Alimentación a interruptores de efecto de 1,5. El reglamento 90.364, parte 7, 770, que es para vivienda hasta 63 amperes, con la corriente de cortocircuito de 10 kA, admite que el cablecito
la luminaria al efecto sea de 1 milímetro. Acá me dice que el interruptor de efecto es de 1,5 milímetros. Los retornos, perdón, retorno de interruptor de efecto de 1,5. Conductor de protección mínima, 2,5 milímetros. Al final de todo, yo se lo dije anteriormente para que quede bien claro, la sección mínima del conductor de protección es de 2,5 milímetros. Vamos, ¿tienen alguna preguntita para que vayamos a un descanso o vamos directamente al descanso? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Miguel, Sí. Miguel, hace rato cuando hablábamos de circuito de muy baja tensión, 24 voltios, ¿estamos siempre hablando en corriente alterna o puede ser circuito con corriente continua? Mira, no indica, volvamos para atrás, no indica ese corriente alterna continua. ¿Sí? Fíjate. Ahora, corriente de tensión máxima 24 voltios. No dice si es alterna o continua. Por lo tanto, si no lo especifica, debe ser cualquiera de dos. Bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahora sí, devoralo. Bueno, descansemos acá 10 minutitos, volvemos a las 20 y 20, 11 minutos. A las 20:20 continuamos y seguimos, ¿sí? Con el mismo, no se desconecten, siguen conectados porque no se corta la transmisión. Yo sí voy a cortar la grabación.